Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Sony X77L, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte algunos aspectos muy importantes que debes conocer acerca de este modelo. El primero es que es un televisor LCD con retroiluminación LED directa, no cuenta ni con Full Array ni con atenuación local. Tiene panel ADS, lamentablemente yo pensé que iba a tener panel VA, pero no. Y no cuenta con tecnología Triluminos Pro. El segundo aspecto importante es que este televisor no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, a pesar de que en algunas páginas se mencione que sí. El tercero es que no cuenta con puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Cuarto, un aspecto que solamente aplica para Colombia, y es que este modelo no recibe la señal de televisión digital terrestre. Y por último, quiero decirte que el precio de lanzamiento, por lo menos aquí en Colombia, es un poco costoso. No es un mal televisor, pero por todo lo que ofrece debería costar menos. Pero por lo menos aquí en Colombia Sony siempre ha sido una marca muy costosa. En la caja vas a encontrar la guía de instalación, el manual de usuario, también la tarjeta de garantía, también las dos bases laterales que no requieren de tornillos para su instalación y estos dos pinchitos para ubicarlos en las bases para un mejor manejo u organización de los cables en caso de que lo requieras. Y también están estos adaptadores por si lo quieres colocar en una base de pared. La base de pared la debes conseguir aparte. También encuentras por supuesto el control remoto, cuyo diseño es el mismo por ejemplo que el del X90L. Me parece que es ergonómico, o sea que es cómodo al agarre, tiene una buena ubicación de teclas y por supuesto tiene botón para el asistente de voz de Google. El cable de energía viene pegado al televisor y dentro de la caja también encontrarás este adaptador para poderlo conectar aquí en Colombia. Y el cable de energía viene con esta amarra que sale muy fácil, no necesitas de tijeras para ello. Lo puedes dejar pegado si quieres la amarra para poder organizarlo mejor a futuro, o la puedes quitar de esta manera si eso quisieras. Así luce visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo aproximado de 7,1 centímetros. En la parte del centro tiene un botón para funciones básicas y ten en cuenta que no cuenta con la función de manos libres para comandos de voz. Instalar las bases laterales es muy fácil, ninguna de ellas requiere tornillos, ninguna de ellas tiene ni lado A ni lado B, cualquiera va en cualquiera de los agujeros, entran y salen a presión como te estoy mostrando. En cuanto a las entradas, este modelo tiene una para el cable de la antena de aire, una entrada para el cable LAN para internet, 3 puertos HDMI 2.0, un puerto de 3,5 milímetros para conectar por ejemplo un conversor para entradas compuestas, tiene una entrada para el cable digital óptico y 2 puertos USB 2.0. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal y en vertical es de 30 centímetros y la distancia entre bases para este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 103 centímetros. Y así luce visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad no está para nada mal. Recuerda que el grosor máximo aproximado de este modelo sin las bases es de 7,1 centímetros y con las bases aproximadamente es de 33,5 centímetros. Este televisor tiene como sistema operativo Google TV basado en Android 11. Y aunque aquí aparezca otro nombre para identificar a este modelo, a nivel global es conocido como X77L, un modelo del 2023. El procesador de este modelo es un ARM Cortex A55 de 4 núcleos, Sony lo llama como procesador X1 4K, tiene una GPU Mali G31, tiene memoria RAM de 2 GB y un espacio de almacenamiento aproximado de 9,4 GB. Recuerda que el sistema operativo es Google TV basado en Android 11. La fluidez del sistema operativo en este televisor me parece que es buena, aunque
no me parece que sea tan buena, por ejemplo, en comparación al X80K que analicé hace unos pocos días en el canal, y mucho menos en comparación al X90L. De todas formas, no me parece que esté mal. Sin embargo, considero que esa giga de memoria RAM que le quitaron en comparación a los otros modelos Sony mencionados hace una diferencia. Y por supuesto también influye el procesador, que no es el mismo en comparación a los otros modelos Sony mencionados. Pero a pesar de todo lo mencionado, a pesar de que este televisor es un modelo de gama de entrada de la marca Sony de este 2023, el sistema operativo es muchísimo más fluido en comparación a televisores de otras marcas de gama baja o de gama media baja, también con este sistema operativo Google TV. Pero también quiero añadir un aspecto que me pareció muy relevante, y es que noté que el alcance de la red o de la conexión Wi-Fi que este modelo puede percibir no es tan bueno en comparación al X80K o al X90L. Y esto lo digo porque siempre los he ubicado a la misma distancia de mi router principal, que genera la señal principal Wi-Fi de 5 GHz. Este televisor la reconoce, pero con mucha debilidad. Y cuando eso sucede, percibí que la fluidez del sistema operativo era terrible. Pero cuando lo conecté a la red Wi-Fi del repetidor, que queda mucho más cerca, todo mejoró. Cargan mucho más rápido las aplicaciones, descargan más rápido los videos. La fluidez en general del sistema operativo cambió totalmente para bien, mucho más rápida. Quiero además recordarte que este modelo no es compatible con la función de manos libres para búsqueda por medio de comandos de voz. Es decir, sí es compatible con el asistente de voz de Google, pero siempre que quieras dar un comando debes oprimir el botón del asistente de voz de Google ubicado en el control remoto. También quiero mencionar un aspecto que a mí me parece importante, y es que por alguna razón en este modelo estos iconos en este menú no se pueden modificar de ubicación, mientras que por ejemplo en el X90L, que también es del 2023, sí se podía. No sé por qué en este X77L no se puede, porque a mí me parece algo muy útil. Es importante mencionar que en este modelo es posible la función de compartir pantalla, pero para esto es necesario sí o sí descargar la aplicación Google Home en tu smartphone. También es compatible con el AirPlay HomeKit de Apple, pero no tengo un dispositivo de esa marca para poder hacer las pruebas. También es posible poder apagar la pantalla mientras, por ejemplo, quieras que el sonido de alguna aplicación se continúe reproduciendo. Por supuesto, la tienda de aplicaciones es la Play Store de Google, que es muy amplia y de ser necesario le puedes instalar archivos APK, y hay varias aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet. En cuanto a calidad gráfica, primero quiero empezar diciéndote que en este modelo el alto rango dinámico no se puede añadir, no se puede quitar y no se puede modificar, como de pronto sí se podía en el X90L o en el X80K utilizando aplicaciones desde el televisor. Lo único que se puede hacer es que al conectar un dispositivo a algún puerto HDMI, como por ejemplo en este caso una consola de videojuegos, la tecnología de alto rango dinámico con la que sea compatible, en este caso por ejemplo HDR10, se puede modificar en cuanto a características. No se pueden añadir ni quitar tecnologías de alto rango dinámico, como si se puede por ejemplo en el X80K o en el X90L, en donde sí se pueden añadir o quitar tecnologías de alto rango dinámico HDR10 y HLG, tanto con dispositivos HDMI como al ver contenido a través de aplicaciones de los televisores. También quiero recordarte que este televisor no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Ya lo he podido comprobar, y esto lo digo porque en algunas páginas, como por ejemplo en displayspecifications.com, se menciona que sí es compatible con Dolby Vision. Hasta ahora sé que el X80K y el X90L sí son compatibles con esta tecnología, pero este modelo X77L, que es de gama baja, no es compatible con esta tecnología de alto rango dinámico. Aún así, considero que por ejemplo con la tecnología de alto rango dinámico HDR10, que es la más común en la mayoría de contenidos, me parece que este modelo muestra muy buenos resultados, muestra un buen nivel de detalle.
La experiencia en cuanto a que sea realista es buena. La cantidad de brillo no es la más alta, pero recuerda que es un televisor de gama baja o de gama de entrada, y aún así la cantidad de brillo que tiene es un poco superior en comparación a otros modelos de gama baja de otras marcas. Además, en cuanto a colores, a pesar de que no cuente con la tecnología Triluminos Pro, el hecho de que cuente con panel ADS hacen que este televisor se desempeñe muy bien en esa área, una muy buena precisión de colores, a pesar de que sea un modelo de gama de entrada. Realmente hasta aquí podría decirte que uno de los puntos negativos es su alto precio, por lo menos aquí en Colombia. Pero a mí personalmente me gustó mucho, tiene una muy bonita representación de colores. Unos colores vivos o algo saturados que a muchas personas les gustan, pero no es una saturación excesiva. El volumen de color no es el más alto porque no tiene una altísima cantidad de brillo, pero recuerda que es un televisor de gama de entrada de la marca Sony de este 2023. Si te alcanza el dinero y quieres algo con sistema operativo Google TV con una muy buena fluidez y muy buena calidad gráfica, adelante, vete por él. El problema es que el rendimiento en escenas oscuras deja mucho que desear, pero es normal porque tiene panel ADS y no cuenta con retroiluminación Full Array ni con atenuación local. Los parámetros que tiene para intentar supuestamente decrecer el efecto clouding o de nubosidad realmente no hacen mucho por intentar decrecer ese efecto, y de hecho lo que hacen, como te voy a mostrar, es estropear aún más la imagen, por lo cual ya sabes que este televisor sigue manteniendo el defecto principal de los televisores LCD LED que tienen panel ADS y que no cuentan con retroiluminación Full Array ni con atenuación local. Y la única forma de decrecer la intensidad del efecto clouding es esta, decreciendo la cantidad de brillo, pero eso obviamente afecta el resto de la imagen considerablemente. Esa transición que vas a ver no es un efecto de la cámara, realmente en la vida real se percibe tal cual. Este modelo tiene un rendimiento aceptable con algunas escenas, pero en otras escenas, como pudiste notar, es simplemente terrible, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, que la más común sería HDR10. Porque aunque en rango dinámico estándar todavía se perciba el efecto de nubosidad, es por lo menos un poco más tolerable en la gran mayoría de ocasiones. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo imagen cine con contenido en rango dinámico estándar. Lo que te puedo decir es que el resultado de este modelo me parece que está bien. El contenido que tiene muy baja resolución lo muestra de una forma nítida, con pocas partes pixeladas, o de hecho en la mayoría de ocasiones nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, pero cuando ese fuera el caso, este modelo me parece que en general se desempeña muy bien en esta área. También me parece importante destacar que la uniformidad de colores grises de este televisor es muy buena, a pesar de que es un televisor de gama baja. No muestra tanto efecto de pantalla sucia, simplemente las esquinas levemente sombreadas, pero nada alarmante. Y lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, especialmente a la hora de ver deportes o de jugar este tipo de videojuegos de deportes, tanto el efecto de pantalla sucia como las esquinas de la pantalla sombreadas no se percibirán, o por lo menos no serán algo molesto. De hecho, considero que en la mayoría de ocasiones pasarán como algo desapercibido. También debes saber que el manejo de los reflejos de este televisor, a pesar de que tiene una cantidad de brillo no muy alta, es decente, y esto se debe principalmente al hecho de que tenga panel ADS. También es bueno que sepas que los ángulos de visión de este modelo son buenos, no son perfectos, pero son buenos, y también se debe al hecho de que tiene panel ADS. Tanto en horizontal como en vertical, los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos, con lo cual es una buena opción para ver un partido de fútbol, ver una película o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla, o por ejemplo si lo vas a ubicar en una base de pared que quede demasiado alta.
También me parece importante destacar que aunque este modelo sea un televisor de gama baja o de gama de entrada de este 2023, el manejo del movimiento cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando conectas, por ejemplo, un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI me parece que es bueno, de hecho muy bueno y mucho mejor en comparación a otros televisores de otras marcas también de gama baja o de gama de entrada. El parámetro Motion Flow es el que se encarga de disminuir considerablemente el efecto de vibración o conocido como efecto Jutter cuando colocas el Motion Flow, bien sea en bajo o mejor aún en alto. Se mejora considerablemente la fluidez y los artefactos que se pueden percibir son muy pocos. O también lo puedes colocar en personalizar y modificar la nitidez y la suavidad de forma manual. Para este apartado gaming debes saber que sea cual sea el puerto HDMI al que decidas conectar, por ejemplo una Xbox Series X o una PlayStation 5, debes cambiar el formato de señal HDMI a formato mejorado. El HDMI número 3, la única diferencia además de que tiene soporte para canal de retorno de audio mejorado es que cuenta con la opción de modo automático de baja latencia o ALLM. Aunque el modo automático de baja latencia no es algo especial, simplemente lo que hace es que activa de forma automática el modo juego al detectar una consola de videojuegos. Como de pronto ya sabrás, el modo juego en los televisores es aquel modo de imagen que permite los mejores y por ende los menores tiempos de input lag. Y por ejemplo, si conectas la consola al puerto HDMI número 1 o al número 2, la diferencia es que el modo juego no se activa de forma automática, lo debes activar de forma manual. Y sí que es necesario porque con los otros modos de imagen el tiempo de input lag incrementa. No es un incremento brutal, pero sí que se percibe. De hecho, yo que no soy un gamer exigente ni entrenado lo pude percibir. Y con el modo imagen juego, ese tiempo de input lag decrece y sí que se puede percibir mucho esa diferencia. Entonces recuerda, la única diferencia es que el puerto HDMI número 3 cuenta con la opción de activar el modo juego de forma automática a través de la función modo automático de baja latencia o Auto Low Latency Mode. Debo decirte además que yo personalmente no cuento con un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag y por ejemplo en ratings.com, que es una de las páginas más confiables, aún no analizan este modelo, pero muy probablemente pueda rondar entre los 10 y 11 milisegundos en 4K a 60 Hz tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. En la práctica me parece que se siente muy bien y casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con este modelo. Quiero además mostrarte que ni con la Xbox Series X ni con la PlayStation 5 este modelo es compatible con la resolución 1440p. No sé por qué, pero sí es compatible con la resolución 4K y con una frecuencia de actualización o tasa de refresco máxima de hasta 60 Hz. Recuerda que este modelo no es compatible ni con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y tampoco es compatible con Dolby Vision. También quiero mencionarte que de fábrica el modo juego viene con una temperatura de color en Experto 1, que es una temperatura de color cálida. La voy a colocar en una temperatura de color neutra, que no es ni cálida ni fría, porque sé que a la gran mayoría de usuarios les gusta más percibir esa temperatura de color. También quiero decirte que tanto con este modo juego como con otros modos de imagen, este televisor cuenta con este parámetro color vivo, que en alto, como puedes percibir, la saturación de color o la intensidad de los colores incrementa considerablemente, aunque en este caso la voy a dejar en no. Quiero decirte que aunque este televisor no cuente con tecnologías gaming avanzadas, la experiencia que he podido percibir hasta ahora, tanto con la PlayStation 5 como también con la Xbox Series X, me ha gustado. No he percibido el efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla. La calidad gráfica en general me parece que es muy buena, bonitos colores, la cantidad de brillo que este modelo tiene me parece que es suficiente para muchos usuarios. Recuerda que es un televisor de gama de entrada. Quiero recordarte que una de las ventajas del hecho de que tiene panel ADS es que la precisión de color es muy buena desde mi punto de vista.
Pero asimismo quiero recordarte el principal defecto de un televisor con panel ADS, y es que el rendimiento en escenas oscuras no es bueno, y lo mismo aplica por supuesto en este caso para videojuegos de terror, por ejemplo, porque el efecto clouding está ahí y se puede percibir con mayor intensidad en unas escenas más que otras, pero recuerda, siempre va a estar ahí cuando el videojuego sea de terror, porque tienen muchas partes oscuras como te estoy mostrando en este momento. Y también quiero decirte que aunque se puede percibir algo de efecto ghosting, sobre todo con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad, cuando hay muchos movimientos rápidos, realmente no considero que sea una intensidad de efecto ghosting molesta ni distractora. No perjudica la experiencia gaming. Si no eres una persona extremadamente exigente en este apartado gaming y quieres un televisor Sony de gama de entrada que sea relativamente asequible a nivel económico, te diría que este modelo podría ser una buena opción que deberías tener en cuenta. El calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, me sorprendió que fuera alto, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada que no tiene una altísima cantidad de brillo. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de este televisor. La potencia es la misma que casi todos los televisores de gama baja y gama media tienen, pero el rendimiento es muy bueno, es muy superior en comparación a otros modelos de gama baja de otras marcas. Sony en esta área nunca decepciona, o por lo menos hasta ahora nunca me ha decepcionado, y me sorprende que sea igual de bueno en cuanto a audio, aun cuando este modelo sea un televisor de gama de entrada. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este televisor para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real, y a mí me pareció muy bueno. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de si recomiendo o no este televisor. Pues mira, en general me pareció un televisor con muy buenas características. El hecho de que tenga panel ADS tiene sus ventajas y desventajas. Como ya sabes, las ventajas tienen que ver con que los colores son más precisos, más bonitos. Tiene tecnología de color Live Color que ayuda mucho a ese aspecto. Además tiene buenos ángulos de visión, pero ya sabes que el rendimiento en escenas oscuras no es bueno, y de hecho en algunas escenas es terrible. Por lo cual, si piensas comprar un televisor para ver, por ejemplo, series o películas de terror o jugar videojuegos de terror en una habitación con poca iluminación o nada de iluminación, este modelo no es para ti. Por lo menos aquí en Colombia tiene panel ADS, no sé en el resto de países. Si te alcanza el dinero y quieres un televisor Sony con sistema operativo Google TV con una buena fluidez, que además en cuanto a calidad gráfica es muy bueno en general, y un sistema de sonido potente, adelante, vete por él. Y de lo tercero que quiero hablarte es acerca de los cuidados que deberías aplicar a tu televisor Sony o a televisores de otras marcas para que te duren muchos años. El primero es que si bien los televisores Sony suelen contar con un regulador interno en cuanto a voltaje que suele ser más eficiente en comparación a televisores de otras marcas, no está de más que lo conectes siempre a un regulador de voltaje. Segundo, nunca lo ubiques cerca a una ventana que reciba el sol de forma directa, o nunca lo cuelgues en una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Y tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. No siendo más, déjame saber por favor en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, lo comprarías sí o no y por qué. Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, te dejo con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV.